Regreso presencial a clases y el riesgo de contagios. Bueno, pues sí, esto es todo un tema. Hace unos días el presidente de la República anunció que vamos a regresar a clases sí o sí, es decir, no hay ya opción. A finales de agosto reanudamos el ciclo escolar, los niños ya no pueden aguantar más, los daños socioafectivos, socioemocionales para los pequeños son muy grandes, pero siempre queda la duda de cuál es el riesgo o qué piensan los padres de familia respecto a la posibilidad de que sus hijos se contagien con esta enfermedad que es la COVID. Hace algunos meses hicimos una encuesta nacional, 61% de los padres de familia estarían dispuestos a mandar a sus hijos a clases solamente hasta que estuvieran vacunados, no antes, y el 30% estarían dispuestos a mandarlos, pero siempre y cuando el control de la pandemia estuviera pues, de alguna manera ya la transmisión controlada, más o menos de una manera razonable y sensata. Y bueno, las vacunas para niños, para mayores de 12 en adelante, con Pfizer ya es una realidad, están aprobadas en México, solo falta que estén disponibles y que los niños se las puedan aplicar. Este sería un regreso, por lo menos para las secundarias, un regreso seguro con niños vacunados, sería pues, un regreso con un riesgo mucho menor. En el caso de los niños de primaria, los más pequeños, los ensayos de Moderna, Pfizer, Sinovac están corriendo. Pfizer indica que en septiembre termina sus ensayos y va a solicitar autorización para que su vacuna pueda aplicarse en niños más pequeños. Esto falta poco relativamente y bueno, esta es una de las discusiones, pero bueno, es un tema difícil, un tema muy difícil. Y consideramos el tema como un tema muy difícil porque, bueno, hay que ver cuáles son las características de esta tercera ola. La pregunta es, ¿esto de la variante Delta afecta, no afecta? ¿De qué se trata? Bueno, de entrada, ¿qué son las variantes? Las variantes son, en la medida que el virus se va replicando en las células de millones y millones y millones de personas y de células de personas, bueno, pues va generando variaciones que le dan un perfil y una característica. Las variantes, los expertos las dividen o las clasifican si son de interés o si son de preocupación y otras clasificaciones más. En el caso de México, una variante que tiene una prevalencia fuerte, la alfa, pero en los últimos días la que ha generado mayor preocupación es la variante delta, y ha generado mayor preocupación por su capacidad de réplica. Es una variante que mientras el virus original de Wuhan se replicaba 2.4, 2.6 personas por cada contagiado, ahora la variante delta se replica hasta 8 veces más, afectando particularmente a jóvenes y niños. La curva, si ustedes ven en esta gráfica que estoy compartiendo, ahí se ve la curva de contagios cómo está creciendo. La explicación de esta nueva curva, de esta tercera ola, está dada por la variable delta, que ya tiene una presencia de 42% de los contagios. Esta afirmación que estoy haciendo parte de esta hipótesis. Y miren el ejemplo, cuando empezó la variable delta a pegar en Baja California Sur, con una prevalencia de 20% solamente, vean qué pasó con la curva de contagios en Baja California Sur y en Los Cabos. Se fue para arriba de manera exponencial. La Gama, que es la que se originó en Brasil, en Quintana Roo, tiene una prevalencia de 60%, un poco menos contagiosa que la delta, pero también generando un crecimiento exponencial y una tercera ola claramente visible en esos lugares. De ahí viene la pregunta, ¿cuándo es oportuno regresar a clases? Y miren, quiero compartir a ustedes esta gráfica del doctor Arturo Erdely, actuario de la UNAM, donde nos da respuesta clara. ¿Cuándo es el momento oportuno? Bueno, este es un modelado de las tendencias de la epidemia, la tercera ola ahí se ve, ¿no? El puntito amarillo es donde estamos, la flecha indica cuándo se está dictando el regreso a clases. Yo estoy suponiendo que tenga este tamaño, este crecimiento, donde esta tercera ola crezca más fuerte, bueno, sería todavía mucho peor. Una de las características de esta tercera ola pudiera ser que sea más corta, muy alta, pero más corta, por el R0, la capacidad de replicación del virus, que es muy contagioso. Realmente el momento adecuado sería, de acuerdo a este modelado del doctor Erdely, pues en noviembre de 2021, no en agosto.
regresar en agosto en pleno momento de saturación de gente contagiada, pues sería algo que significa un peligro para los pequeños, suponiendo que el virus les haga daños, que es lo que vamos a platicar más adelante. Este repunte inesperado también tiene una positividad muy importante en menores de edad. Vean ustedes los menores de 12 a 17, de 6 a 11 o menores de 6, cómo se está disparando los contagios en ellos. Es decir, a este sector de la población sí les afecta. La UNAM y el Politécnico decidieron regresar a clases presenciales solamente, solo sí, hasta 2022 y no durante este año. El TEC de Monterrey sí está tomando clases presenciales con un modelo híbrido, de regreso voluntario y con la posibilidad de regresar a remoto de manera total, casi de inmediatamente, si así fuera necesario, con inversiones muy importantes en las instalaciones, adecuaciones de las aulas y capacitación de los profesores para un manejo híbrido. Y la pregunta es, ¿a los niños les afecta o no les afecta la epidemia? Y miren, la COVID. Vamos a ver esta lámina que es muy importante. Primero, es cierto que no hay muchos casos de niños, pero es que en realidad es porque los síntomas son a veces imperceptibles en ellos, pero esto no quiere decir que no se contagien. Cuando se hacen los estudios serológicos, los muestreos serológicos, detectan que muchos niños que ni siquiera se habían enterado estuvieron infectados con el SARS-CoV-2, ¿no? Otra afirmación muy importante que nos comparte el doctor Alejandro Cano es que la carga viral entre asintomáticos puede ser tan alta como en personas hospitalizadas. Es decir, alguien asintomático puede ser tan contagioso como podría serlo una persona hospitalizada. Y la otra muy importante es que la transmisión de virus entre los niños y sus familias está documentada. Ahora, ¿les afecta a los niños o no les afecta? Bueno, si la discusión es entre que si se mueren o no se mueren, o que la cantidad de muertes es muy pequeña, bueno, efectivamente a los niños les afecta muy poco. Pero el asunto no está en el número de muertes, está en otros efectos que puede tener el virus en sus cuerpos y en sus personas. Aquí ven en esta lámina como a los niños pequeños, el virus SARS-CoV-2 son muy pocos casos en los casos cuando llega a cobrar la vida de los pequeños. Es verdad que existe un efecto importante en los niños, el síndrome multiinflamatorio sistémico pediátrico, que es muy grave, que implica hospitalizaciones y que incluso ha cobrado la vida de algunos pequeños, pero es muy extraño, muy raro. No obstante, por lo menos en el caso de Inglaterra, que vale la pena tomarlo como referencia de lo que nos pudiera a nosotros suceder, cuando dictan el regreso a clases, las hospitalizaciones de niños se disparan. Ahora, lo más grave de todo esto son las secuelas persistentes o long COVID kids. En el caso de Inglaterra, 132,000 niños de los 628,000 que reportan contagiados han presentado long COVID kids, del 21%. Long COVID es son secuelas persistentes que se presentan en los niños una vez que fueron víctimas de alguna infección del SARS-CoV-2. En algunos casos incluso se presentan hasta en los niños que son asintomáticos. Semanas después empiezan a producirse y a encontrarse síntomas muy variados. Les recomiendo mucho entrar a la página de longcovidkids.org de Inglaterra, donde se reportan con todo detalle las características de los síntomas. Son muy variados, muy distintos. El problema de estos es que son persistentes, y no son persistentes por días o semanas, sino por meses. Incluso en algunos casos ya llevan más de un año, y van desde problemas físicos, gastrointestinales, dolores de cabeza, migrañas, dolores de garganta, mareos, erupciones de piel, algunos síntomas neurológicos. Vale la pena, incluso si algún niño presenta este tipo de síntomas, checar si no es que ya tuvo COVID y lo está presentando como secuelas del COVID, o está siendo víctima del long COVID, las secuelas persistentes. El long COVID, por lo menos en Inglaterra, y yo creo que muy probablemente va a ser el mismo efecto en México, se ha presentado sobre todo, o tiene una incidencia muy fuerte en los niños de primaria, seguidos por los niños de secundaria y luego todos los demás.
En el caso he dado aquí muy rápido algunas estadísticas, pero que a veces los números no son muy claros. Los niños ingleses autorizan y promueven su imagen diciendo cuáles son los síntomas que tienen. Niños que les caen los dientes, o que tienen problemas estomacales, o problemas de piel, erupciones, o de fatiga, de insomnio, de debilidad, de no poder correr, de ansiedad. ¿Y cuántos días han estado así? Bueno, ellos nos comparten estas imágenes simplemente para tenerlos presentes. Que el Long COVID Kids es tal vez uno de los riesgos más relevantes que se pueden vivir producto de un contagio. Es decir, no es nada más vivir o morir, sino también las consecuencias que además no sabemos cuándo se puedan curar o aliviar. No está muy claro. Hay algunos que han salido, se han recuperado, pero hay otros que ya llevan más de un año y no. Entonces, esto hay que medirlo y hay que cuidarlo, porque puede comprometer la calidad de vida de los niños en el futuro. De que tenemos que regresar, tenemos que regresar. Esto es un hecho. Tarde o temprano. Ojalá, mientras más tiempo tarde, pues mucho mejor. Mientras más meses tarden a que esta tercera ola vaya disminuyendo y más personas estén vacunadas, sería lo ideal. Pero al final del día tenemos que regresar. Y hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Las recomendaciones de cómo evitar contagios las conocemos, y las conocemos muy bien. Lo primero que habría que decir es que en el pasado, a inicios de la epidemia, todo el mundo nos concentramos en la limpieza de superficies, la sanitización, los tapetes sanitizantes, el gel, la limpieza de todo lo que llega a la casa, la ropa, ¿no? Desinfectamos a la gente. Hombre, son medidas que no sobran, pero no son las principales. Si acaso en el caso de la escuela serían los objetos que los niños tocan para las manualidades o las actividades, las bancas y demás, sería importante, sería relevante. Pero lo que sí tenemos ya mucho más claro es que el contagio se da cuando las personas interactuamos de cerca, cuando hablamos, expulsamos aerosoles, que si estás infectado o si estás contagiado, pues llevan el virus y contagian a la otra persona, y que sobre todo en los lugares cerrados, poco ventilados o mal ventilados, estos aerosoles tienden a mantenerse en el aire y ser muy peligrosos. Los colegios, las escuelas están obligadas a conocer todos estos protocolos. No basta con las guías que manda la SEP, que algunas incluso han sido cuestionadas como por haber recomendado que los niños coman sus alimentos del lunch dentro del salón, cuando es un lugar que tiene que, por definición, es peligroso por temas de que es un lugar cerrado. O pude leer alguna guía donde decía que los niños tienen que usar cubrebocas o pañuelo. No. O cómo hacer un cubrebocas en casa. Entiendo que tenemos muchas circunstancias muy variadas en este país, es cierto. El país es muy distinto, hay muchos sectores, pero bueno, las indicaciones son pues prácticamente las mismas. Esta guía de la CSIC de España, tomada también de la Universidad de Harvard y de la CDC de los Estados Unidos, bueno, nos da algunas guías, algunas indicaciones de por dónde nos podemos mover. Primero, es mucho más recomendable estar en exteriores que en interiores. Mucho mejor tener clases, reuniones y dinámicas en el patio, en la cancha de básquet o la de fútbol, o donde sea, pero que no sean lugares encerrados, o lo menos posible. Tener la menor cantidad de personas posibles en un lugar y con una muy buena distancia interpersonal en todo momento, no nada más a ratos o no nada más cuando nos está volteando a ver el maestro. ¿Dan ganas de abrazar al maestro o a la maestra? Claro que dan ganas, pero hombre, pues tienes que mantener la distancia en todo momento. Silencio y volumen bajo. No hay que poner a los niños a repetir las tablas o a cantar o a dar de gritos o cómo están y todos a la misma voz. Bien, no, porque al gritar o al cantar exhalamos y tenemos una mayor cantidad de exhalación y de aerosoles que pueden contagiar a otros. El uso correcto de las mascarillas bien ajustadas, enseguida hablamos de ellos. Reducir el tiempo de exposición. No deben de estar en un salón de clases más de 40 minutos y hay que salir a tomar el aire y ventilar el salón. La ventilación tal vez sea una de las claves de la prevención más importante, voy a hablar de ella enseguida. La purificación de aire, que es muy costosa y muy difícil de controlar. Y una muy importante, el medir la calidad del aire con monitores de CO2. Aquí tengo yo un medidor de CO2. Este medidor de CO2 está arrojando en este momento 675 puntos de CO2. Es una medición indirecta.
Cuando estás arriba de 700, el ambiente ya es peligroso. ¿Sí? Si yo sigo aquí hablando y cierro las ventanas porque ahora las tengo abiertas en este lugar que son 20 metros cuadrados, estoy solo y ya traigo 677, 680, estoy a punto de generar, con la manera que estoy hablando en unos cuantos minutos, un ambiente peligroso si alguien estuviera aquí frente de mí, si yo estuviera contagiado. ¿Sí? Estos medidores tienen que estar disponibles en los salones de clases para que cuando pase de 700 el salón sea abandonado de manera inmediata. Porque si arriba de 700 y sobre todo entre 700, 1000 y más de 1000, el asunto se vuelve peligroso. Este es un instrumento muy importante que todos los colegios tienen que tener en todos los salones. En este momento ya voy 780 y ahí lo voy llevando. Aquí lo voy a dejar. Bueno, hablaba hace un momento yo de la ventilación como algo muy relevante. Bueno, los salones tienen que tener las adecuaciones necesarias para tener ventilación cruzada. Es decir, una ventana de un lado y del otro para que cruce el aire, entre y salga. Y si no lo hace o ese día no hay mucho viento, tienen que entrar a trabajar extractores o ventiladores colocados estratégicamente para generar la circulación del aire. Esto tiene que ser medido, se tienen que hacer pruebas en los salones de clases para checar que efectivamente se logre una calidad del aire a través de extractores, ventiladores y ventilación cruzada. Si el aire nada más entra en un solo lugar o es un auditorio cerrado, el lugar se vuelve verdaderamente peligroso. Y bueno, sigo hablando de más cosas. Quiero hablar con ustedes de los cubrebocas. Ya, todos somos expertos en cubrebocas, pero bueno, sucede que con las nuevas variantes, si quieres tener realmente una protección segura, no puedes usar cubrebocas de baja gama, caseros, quirúrgicos que tienen entradas por todos lados, cubrebocas muy bonitos, muy decorados, de colores, pero que cuando hablas bajan, se bajan, le queda la nariz de fuera o tiene entradas muy fuertes. Entonces la gente tiene una falsa sensación de seguridad porque trae un cubrebocas que cree que le está protegiendo cuando en realidad no le protege nada. Se requieren cubrebocas de la gama KN95, N95, NF94, los coreanos, cualquiera de estos que sea de alta gama y que asegure que realmente está sellando y que está evitando la entrada de aire. Y esto pues se dice muy fácil, pero a ver, tenlo todo el día. Para eso se requiere no nada más tener muy buenos protocolos en el colegio, se requiere que los profesores tengan liderazgo, que usen bien los cubrebocas, que entiendan que una careta solita no funciona, que entiendan y que vigilen que los niños lo hagan de una manera correcta y segura. De otro modo es un engaño regresar a clases con los cubrebocas flojos, mal puestos, los niños en una mesita haciendo manualidades uno cerca del otro, con hoyos por todos lados, cubrebocas por todo, que no tapan nada, o que ya se quitó el cubrebocas porque ya se cansó. Entonces, de verdad, es un regreso sumamente peligroso, sumamente inoportuno. Ya en este momento la medición ya está en 764 y tengo las ventanas abiertas y estoy solo, ¿no? Y llevo unos minutos hablando con ustedes. Por eso es importante que la ventilación sea mucho más generosa. Una sugerencia para el regreso a clases, porque tenemos que regresar, porque los niños ya no aguantan, además de hacerlo en el momento oportuno y no deprisa, y no porque al subsecretario o al presidente ya se les ocurrió que ya urge, porque coincide con el regreso a clases, ¿sí? Ya que sea el momento adecuado, con mucha más gente vacunada y con un control relativo de la transmisión, lo que podemos hacer es algunas estrategias de irnos acercando al colegio, con círculos de socialización, invitar al colegio a 20 o 25 niños del mismo salón, en el patio, no en los salones, con muy buena distancia, con sus protocolos bien puestos, sus cubrebocas y demás, a socializar y a platicar con un micrófono lo que han vivido, lo que han hecho, que nos muestran un TikTok, lo que quieran, ¿sí? De tal manera que podamos migrar de la enseñanza online a la enseñanza presencial poco a poco y los niños vayan teniendo confianza. Sé que no todos los niños de este país han tenido la oportunidad de tener una enseñanza online, lo tenemos muy claro, pero bueno, las circunstancias son en cada lugar distintas. Estos acercamientos, ir tomando confianza, ir comprendiendo cómo lo vamos a hacer, nos ayudaría a profesores y alumnos a hacerlo de una mejor manera. Toda la información que aquí tengo, ustedes la pueden consultar en la página de Perspectiva Económica. Las referencias científicas de lo que aquí he afirmado no son cosas que he descubierto yo, son cosas simplemente que ahí están sus referencias, las pueden
encontrar. Además pueden encontrar en esta página la encuesta, una nueva encuesta que estamos haciendo ahora, donde ustedes pueden ver los resultados de manera instantánea en cuanto la contesten, y entonces darnos cuenta de cómo están las circunstancias, cuándo conviene regresar, cómo conviene regresar y cuáles son las recomendaciones de un regreso seguro. Desde luego, esta es una información general que merece mucho más detalle y mucho más seguimiento más adelante. Muchas gracias y que estén ustedes muy bien.